Buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de San Marcos. San Marcos en el capítulo número 5. San Marcos capítulo 5, versículo 36. Dice el verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Podemos estar en pie, Padre? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que todo cuanto ocurra esta noche sea para la honra y la gloria de su nombre. Permita, Dios, que su Santo Espíritu nos pueda hablar y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes en esta noche puedan tener un encuentro real, un encuentro personal con el Señor Jesús. Que al salir de este lugar, cada uno de nosotros, Señor, lo hagamos gozosos, felices de haber estado en su presencia. En su mano santa nos entregamos en esta hora, pidiendo su dirección y bendición, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Hemos estado diciendo cada noche que a raíz de la presentación del Sermón del Monte, el Señor Jesús llevó a los discípulos a través de una experiencia práctica. Primero presenta la parte teórica de su reino y luego pasa a la experiencia práctica. Ya hablamos cómo Jesús tiene poder de vencer la tormenta, de calmar la tempestad. Hablamos de cómo Jesús venció al endemoniado gadareno, retiró los demonios. Vimos a Jesús sanando a una mujer que tenía 12 años, un flujo de sangre. Y ahora vamos a encontrar a Jesús en una cuarta experiencia. Recuerden que decíamos anoche que cuando Jesús cruzó el lago de regreso a la ciudad, se encontró con la experiencia de Jairo, el principal de la sinagoga. Su niña estaba enferma. Y camino a la casa de Jairo, entonces tuvo el encuentro con la mujer enferma que tenía el flujo de sangre por 12 años. Y cuando Jesús está hablando con esta mujer, en el momento en que ella está confesando su fe en Jesús, precisamente en el instante cuando Jesús preguntó ¿quién me ha tocado? Y ella está contestando que ella fue que lo tocó. En ese momento preciso viene una comitiva, vienen unos y le dicen a Jairo: deja al maestro en paz porque tu hija ya murió. Mientras Jesús atiende el caso de la señora y está hablando con ella y con la multitud, escucha que le dicen a Jairo que ya la hija murió. Entonces, en un instante, Jesús deja de hablar a la multitud y mira a Jairo y le dice: oye, no temas, cree solamente. En otras palabras, no importa que te hayan dicho que tu hija se murió, no importan circunstancias ni situaciones, no te preocupes por nada, solamente, ¿qué cosa? Cree, solamente cree, cree solamente. Una cosa es interesante notar, y lo dijimos el primer día, y es que los seres humanos tenemos 4 grandes temores. Número 1, temor a los fenómenos de la naturaleza. Número 2, temor a los demonios. Número 3, temor a la enfermedad. Y número 4, temor a la muerte. ¿Cierto o falso? Y Jesús está mostrando y demostrando a sus discípulos que Él tiene poder sobre la naturaleza, que Él tiene poder sobre los demonios, que tiene poder sobre la enfermedad, y ahora va a mostrar y demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Únicamente le dice: cree solamente. Porque si tú crees, no hay diablo que te venza. Si tú crees, no hay tormenta que te acabe. Si tú crees, no hay enfermedad que te destruya o te venza. Si tú crees, ni la muerte puede contigo. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta: ¿cree usted? Decíamos hace unos días que la fe está fundada o fundamentada en la evidencia. Decíamos también que Dios hizo grandes maravillas para que naciera en el corazón del pueblo la fe en Él. Decíamos que la fe es el resultado de conocer a Dios, de relacionarse con Dios, de tratarse con Dios, de conocer la persona Dios.
El resultado de conocer la persona de Dios, entonces se traduce en fe, porque nadie cree ni confía en que no conoce, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Así que yo puedo creer o confiar en usted después que le conozco. Se puede creer o confiar en Dios después que le conocemos. Y ahí está el punto interesante. Ahora le dice a Jairo, no temas, cree solamente. El relato bíblico dice que llegaron a la casa de Jairo y estaban las plañideras, aquellas mujeres que eran pagadas para llorar en los funerales, llorando y lamentándose por la muerte de la niña. Jesús le dice, la niña no está muerta, solo duerme. Y entonces se burlaron de él. Mandó sacar a la gente de la habitación donde estaba la niña, y entonces entró con Pedro, con Santiago y Juan y los padres de la niña. Y cuando entró, la niña estaba muerta en la cama. Se acercó al cadáver de la niña, la miró y le dijo, Talita cumi, es decir, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Abrió los ojos, se sentó en la cama, se abrazó con sus padres y para que no haya duda, le dijo, oiga, tráiganle de comer a esta muchacha. Mi pregunta, ¿tiene Jesús poder sobre la muerte? ¿Sí o no? ¿Tiene Jesús poder sobre la enfermedad? ¿Tiene Jesús poder sobre los demonios? ¿Tiene Jesús poder sobre la tormenta? ¿Es usted un hijo del Señor Jesús? ¿Cree usted en Jesús? Entonces crea solamente. ¿Por qué tanta preocupación? Hay un contrasentido que yo no entiendo. La Biblia dice, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y entonces encontramos millones de cristianos hechos pedazos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cansados, deprimidos, derrotados. Y digo, ¿pero qué relato es esto? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Miente Jesús? ¿Miente Jesús? ¿Cómo sabemos que Jesús no miente? Ay. ¿Cómo sabemos que Jesús no miente? Le voy a dar un consejo, no lo defienda. No lo defienda. Sea fiel, conságrese a Dios y Él manifestará su poder en usted y su testimonio dirá que Jesús no miente. Todos sabemos que no miente, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? La gente no cree lo que uno le predica. La gente cree como uno vive. La gente no cree en doctrinas. La gente cree en el estilo de vida de los cristianos. La gente no cree en religión. La gente quiere creer en un Cristo Salvador. Es eso que la gente quiere creer. La gente está cansada de que le engañen, ¿sí o no? Me decía la señora, ¿y usted es pastor? Y le contesté, Me dice, ¿y usted sabe lo que le hizo un pastor a mi hermanita? Y dije, no, pero si me lo cuenta lo voy a saber. Y empezó a llorar. ¿Cómo puedo creer en pastor cuando un pastor destruyó el matrimonio de mi hermanita más pequeña? No se angustien, que no era de nuestra iglesia el pastor, era de otra iglesia. Si eso lo consuela, ¿verdad? Para que haya paz. Y seguí escuchándole. Cuando se desahogó, entonces le pregunté, entonces por el error de un pastor usted ha decidido perderse. Dice, ¿cómo? Sí, que me está dando evidencias muy poderosas para rechazar al Señor Jesús. ¿Le falló el Señor Jesús? No. ¿Le ha fallado Dios? No. Entonces no me diga que por el error de una persona usted se va a dejar perder. ¿Creó el Señor a Lucifer? Sí. ¿Se convirtió en Satanás? Sí. ¿Y por eso impidió el Señor que Jesús se hiciera hombre? No. Entonces el Señor la sigue amando. Empezó a llorar. ¿No habrá alguna otra razón por ahí por la que usted no quiere entregarse al Señor, Señor? Bueno, lo que pasa es que uno tiene hábitos y digo, empecemos por ahí. Dejemos la excusa. ¿Verdad que siempre tenemos razones para no hacer lo que Dios quiere? ¿Sí o no? Sí. Y buscamos excusas y cosas. Número 2. Cree solamente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos en San Marcos capítulo número 9 un incidente maravilloso. Atención cristianos, atención amigos, atención hermanos. San Marcos capítulo 9. Una tarde, el Señor Jesús tomó a sus discípulos
Salió de la ciudad, iba caminando con ellos, llegó a un valle y en pie de una montaña, ya era el atardecer, el sol comenzaba a ocultarse. Le pidió a los discípulos: quédense aquí porque Pedro, Santiago y Juan van a subir conmigo a esta montaña. A esa montaña se le llamó el Monte de la Transfiguración. Y a medida que ellos ascendían la montaña, el sol se iba ocultando. Para cuando llegaron a la cima de la montaña, el sol se había ocultado y arriba estaba todo oscuro. De repente, el Señor Jesús, para sorpresa de los discípulos, comenzó a resplandecer. Se puso resplandeciente. Y los discípulos se asustaron. Y al lado de Jesús, resplandecientes también, aparecieron Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús. La montaña entera en la parte superior arriba se iluminó toda y estaban dialogando con Jesús. Pedro, que siempre hablaba, le dijo a Jesús que iban a hacer 3 enramadas. Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Lo interesante es que mientras estaban teniendo esta visión celestial, mientras estaban viendo a Jesús glorificado, mientras estaban viendo a Moisés glorificado, mientras estaban viendo a Elías glorificado, hubo una nube que vino y se posó encima de la montaña. Y dice la Biblia que la nube les hizo sombra. Y entonces Dios mismo habló de la sombra, habló de la nube y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Mi pregunta: ¿estaba Dios en la cima de la montaña? Sí. ¿Estaba Moisés en la cima de la montaña? Sí. ¿Estaba Elías en la cima de la montaña? Sí. ¿Estaba Jesús en la cima de la montaña? Sí. ¿Estaban teniendo una visión celestial? Sí, Señor. ¿Pero qué estaban haciendo los otros discípulos en el valle? A ustedes le encantan que le cuenten chismecito, un chismecito bíblico, así que pueden anotar. Al otro día por la mañana, llegó un señor con su hijo enfermo, un hijo endemoniado, ¿se acuerdan? Y lo trae a Jesús, pero Jesús no estaba. ¿Quiénes estaban? Eran los discípulos. Esos discípulos se pasaron la noche criticando. Bueno, ¿y por qué Jesús se llevó a Pedro? ¿Qué tiene Pedro que no tengo yo? ¿Y por qué se llevó a Juan? ¿Qué tiene Juan que no tengo yo? ¿Y por qué se llevó a Santiago? ¿Qué tiene Santiago que no tengo yo? Y pasaron la noche criticando la actitud de Jesús. Una persona que se pasa la vida criticando, ¿tendrá poder para trabajar y pelear contra los demonios? ¿Tendrá poder para que el Espíritu lo use y convertir corazones? ¿Tendrá poder para alguna cosa buena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted está diciendo que no? Y entonces apareció Jesús. El demonio se burló de los discípulos, oraron, gritaron en nombre de Jesucristo y nada pasó. Y dijeron y clamaron y nada pasó. El demonio se burló de ellos. Y entonces la multitud estaba burlándose de los discípulos y burlándose de Jesús. Así que al amanecer, ya cuando el sol estaba subiendo, aparece Jesús con los 3 que subieron al monte con él. Y aquí se armó la cosa. Cuando Jesús se viene acercando, se da cuenta que están discutiendo con ellos. Y me fascina la pregunta que Jesús hace. Capítulo 9, versículo número 16. ¿Cómo dice? Él les preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué disputáis con ellos? Y entonces el Señor le dice: mira, maestro, traes a ti mi hijo. Y entonces tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús comienza a cuestionarlo. Dice el versículo número 20, versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ¿qué dice? Ten misericordia de nosotros. ¿Qué cosa? Y ayúdanos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Una pregunta: ¿creía este hombre en Jesús, sí o no? Sí. Por creer en Jesús trajo a su hijo de la distancia donde vivía.
Pero cuando lo trajo a los discípulos, cuando se encontró con los discípulos, con la esperanza de que los discípulos harían algo, con la esperanza de que estaba en buenas manos, y al ver que los discípulos no hicieran nada y no pudieron hacer nada, ¿qué pasó con la fe de esta persona? ¿Qué pasó con la fe de este hombre? Flaqueó, empezó a dudar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Empezó a dudar. ¿Por qué empezó a dudar? ¿Porque Cristo no puede? No. ¿Porque Cristo no tiene poder? No. ¿Porque Cristo falló? No. ¿Por qué empezó a dudar? ¿Por qué está dudando la gente? ¿Por qué está perdiendo la fe la gente? ¿Qué es lo que está matando a la gente? ¿Qué es lo que está desanimando a la gente? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? A mí me toca viajar mucho en muchos lugares y encontrarme con muchos tipos de gente diferente. Y he encontrado gente que quiere creer, pero no sabe cómo se cree. Que quiere creer, pero no sabe cómo se explica el asunto de la fe. Que quiere creer, pero no sabe cómo se hace una relación, cómo se mantiene una relación con el Señor Jesús. Personas que quieren creer, pero no saben cómo se hace para creer. Estaba dando un seminario sobre ministerio infantil. Estaba tan cansado que debí terminar a la 1 y terminar a las 12:30. Y dije, wow, desde que termine, el seminario de 8 a 1 de la tarde. Y desde que termine a las 12:30 me voy corriendo a la casa y me doy otro baño y me acuesto a dormir. Estaba bien cansado. Y cuando termino, que estoy recogiendo que me voy, viene un señor corriendo y me dice, pastor, mire, hay una familia de Houston que tiene una señora con problemas de hepatitis ahí en el Hospital Blanco y se está muriendo. Y dicen los médicos que es una cuestión de horas, que por favor ella pide a un pastor adventista para que oren con ella porque piensan que ya se va a morir. Cuando usted adopta en su vida el principio de servir a Dios con amor y permite que el Espíritu se adueñe de usted, hay un nuevo principio en la vida suya. Es el principio de servir por amor. Y usted pone sus necesidades. Tú tienes poder para sanarlo. Usted termina y deja la bendición ahí y sale. Entonces puede decir, no creo que dure. No creo. ¿Cómo tú la viste? Se va esta noche. ¿Usted cree que esa oración que usted hizo clásica tiene algún poder? Cuando usted sale de la habitación y le preguntan, ¿y cómo tú la ves? Le veo mal, pero Dios tiene poder para sanar los enfermos. ¿Tiene o no tiene poder? Si resucitó muertos, y de eso vamos a hablar en un momento. Le pregunto al esposo, ¿y usted ya le entregó su corazón al Señor? Sí. Hace unos meses que ya me entregué y hasta me bautizaron. Le pregunto a los hijos, ¿y todos ustedes están bien con el Señor? Empezaron a llorar. Digo, ajá. Así que ustedes no tienen su vida arreglada con Dios. Digo, ustedes fueron una vez cristianos, entonces... Porque sí, mire, le voy a decir una cosa sabrosa. Cuando uno se ve frente a la muerte, a cualquiera se le aflojan los tornillos. ¿O no? Esa es mi vida casi todos los días. Tengo que hablar con personas que tienen la sentencia de muerte encima, con personas que han estado presos, con personas que tienen los días contados, con personas que ya la muerte les debe en la cara. Me debato entre la vida y la muerte. Por eso me gusta mi trabajo, porque esto no es cuestión de si el dólar subió o bajó, ¿no? Esto es cuestión de que si usted se vive o se muere en un momento cualquiera. Una persona que se está muriendo, una persona que tiene los días contados, ¿usted cree que está pensando en bolsa de valores? A ver, cuando el carro nuevo, una casa nueva, ¿le importa a la gente el dinero que tiene en el banco? El médico le dijo, nada más se puede hacer, no hay nada que se pueda hacer, no hay nada más que la ciencia pueda hacer, ni los millones que usted tiene le puede hacer nada. En ese momento, ¿qué es lo que importa para esa persona? Y le pregunté a las dos hermanas de la señora, ¿y ustedes cómo están? Digo, eso es lo que a mí me gusta. Hay que esperar una crisis para entender que uno tiene que estar bien con Dios, ¿sí o no? ¿No hablamos de eso anoche? Dije, venga, vamos a orar nosotros primero. Señor, aquí está este grupo de personas que ahora están entendiendo que tienen que arreglarse contigo. Vamos a entrar a esa habitación a orar con esa señora, pero por favor, papá Dios, bueno, aquí está esta gente. Oramos y entramos a la habitación. Cuando entramos, rodeamos la cama de la señora. Era una hermanita de esa de fibra, y la miro así y le pregunto, hermana, ¿verdad que usted está consciente de su situación? Le sonríe. Dice, sí, pastor. ¿Usted sabe lo que dice el médico? Sí, pastor.
Él piensa que con esta oración ya usted se va. Que este es lo último. Sí, pastor. ¿Le puedo hacer una pregunta en serio? Sí, pastor. ¿Usted cree que Dios tiene poder para levantarla de esa cama y mandarla otra vez para su casa en Houston? Y se sonríe la doñita tan sabrosa y me dice, claro que sí, pastor. Digo, esa me gustó. Vamos a orar. Pero mire cómo lo vamos a hacer. Esta gente no tiene mucha fe. Es bueno que usted lo sepa. Es más, esos hijos suyos no tienen nada, ni siquiera están consagrados. Usted lo sabe, que eso la doña llorar. Y ahora, y las hermanas suyas, usted sabe que no están en nada tampoco. Y ahora que están pensando, porque a la vez no tenga esa situación. Usted quiere que oremos con esta gente, lo digo que saben y nos quedamos usted y yo solo. Déjelo. Agarramos de la mano y dije, usted va a comenzar a orar. Vamos a orar usted y yo. Estos no. Se quedan ahí, pero no van a orar. Usted va a orar y yo también. Después esta gente no sabe que lo en el negocio. Le voy a decir un secreto, querido. Cuando una situación es muy dura y muy difícil, no la toma muy en serio. Le hace más daño a la persona. ¿Me entendieron? ¿O no me entendieron? Estaba haciendo un funeral. Y yo no sé predicar ni que con cara larga. A mí me gusta predicar con el gozo de la salvación que me da Jesús. Oiga, y eso se puso tan bueno ese funeral que yo me olvidé que había un muerto ahí detrás. Es como esta cosa que está aquí. Y me gustó tanto lo que estaba diciendo y me emocioné tanto que no hay muerto ni que muerto. Empecé a hacer una historia como si estuviera en una conferencia, como si estuviera aquí. Y al rato pega el grito de risa, todo el mundo ¡pah! Y la viuda que está aquí y los hijos explotan con la risa. Y digo, tú eres loco. Y cuando yo era ¡ay! ¡Qué vergüenza! Pero todo el mundo estaba riéndose, me doy la vuelta y miro a la viuda. Y ella, así riéndose, se seca las lágrimas, pero de la risa. Y se seca las lágrimas, me ve así que estoy turbado, no sé cómo seguir. Y dice, ella se para y dice, no tenga pena, pastor. Ninguna pena. Gloria a Dios que mi esposo murió en las manos de Cristo Jesús. Aquí no hay motivo de estar que llorando y lamentándose. Bienaventurados los muertos en Cristo Jesús. Siga predicando. Y doy gloria a Dios que me hizo reír. Tengo el corazón partido porque mi esposo murió, pero tengo mi corazón lleno de gozo por Cristo mi Salvador. ¿Gozoso o no gozoso? ¿Sí o no? Sí. Terminamos de orar y entonces le dije a la señora, no la voy a ver otra vez. Y le dije al amigo que me llevó, mañana, por la mañana, me llama temprano y me avisa qué día el médico dijo que ella se va a poder ir para su casa. Y me fui. Al otro día por la mañana me llama el hermano. Pastor, ¿qué le pasó? Oye, le quiero hablar de la hermana. Digo, ¿cuándo dijo el médico que la va a dejar ir? Dice que tiene que quedarse hasta el miércoles. Era lunes. Porque tiene que revisar unas cosas y hacer unas cosas que no puede entender esto. Digo, pues está bien, me avisa el miércoles y se fue. Me llama el miércoles, pastor. Digo, ¿qué fue? La hermana dice que por favor lo quiere ver antes y dice, a mí ella no va a ver. Dile que se vaya tranquila. Pero la señora Nicolás se fue para su casa. ¿Usted cree eso? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Al que cree, al que cree, al que cree, ¿usted lo cree? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El examen es el viernes por la noche. Me dio 45 puntos. Eso pasó ahí en la base. Y le dije, ya se me dañó el programa. Yo no voy a venir el viernes por la noche. Y entonces le dice un bachiller al maestro, mire, él no va a poder venir el viernes por la noche. Y el maestro muy preocupado viene y me pregunta, ¿cómo va a ser? ¿Por qué tú no puedes venir por la noche? Necesito una carta para que te dejen salir de tu trabajo. Y el tipo muy preocupado le digo, no, ese no es el problema. Y salen una de esas gente que nadie invita, pero que siempre le gustan hablar. Y dice, no, lo que pasa es que él es un convertido. Y ese maestro era más comunista que Fidel. Y en esa época, en el 81, en esa universidad no era fácil ser cristiano. No sé si ahora es fácil, pero en aquella época no era fácil. Y ese hombre me dijo hasta perro muerto. Y lo último que hizo fue que me dijo, el examen es el viernes, y el que no viene el viernes se quemó la materia. Y yo me sonreí y le dije, ¿cómo no, señor? ¿Cómo no? Y me fui.
Yo también me fui incómodo para mi casa, me arrodillé antes de acostarme y le dije, Señor, te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Que se quemen todo. Eran 94 estudiantes. Nosotros estábamos muy sabrosos esta noche y yo no me estoy dando cuenta del tiempo, perdón. Seguimos. Yo me voy el domingo, así que me echan la culpa a esta gente, cualquier cosa. Eso era un miércoles. Vine a mi iglesia como siempre el viernes por la noche. Recuerdo que cuando venía para la iglesia, el examen era a las 7:30 de la noche. Ni un carrito público. Estamos en la iglesia nueva, no sé si se acuerdan de la iglesia nueva que estaba por aquí abajo. Cuando venía el carrito público me acordé y le dije, oye Señor, que no te olvide, que no se te olvide el examen ahorita a las 7:30, porque si se queman los 94 estudiantes que tenían esa sección, si se queman los 94 vamos a tener que dar el examen otra vez, y quién sabe lo que pueda pasar y yo puedo tomar el examen. Llegué ese viernes, me la pasé feliz. El sábado feliz en mi iglesia y el lunes había clase otra vez para completar el programa, lunes y miércoles. Llegamos el lunes y vi que habrá pasado, Dios mío. Cuando llego al curso, está todo como así, todo el mundo como así, como si se hubiera muerto el maestro. Todo el mundo tranquilo, callado. Y me dice uno del grupo mío, Ruperto Vázquez, oye, Porte, tú no sabes. Digo, ¿qué pasó? Aquí le fue mal a todo el mundo. Digo, no me digas eso, y ve que me río. Dice, sí. Digo, tú estás relajando conmigo. No, viene la otra estudiante, que era el grupo de nosotros también. Tú no sabes que aquí no fue mal a todo, ese maestro estaba como el diablo. Digo, no me digas eso. Digo, oye, pero qué bueno que le fue mal a todos ustedes. Dice, ¿cómo así? Digo, no, tranquilo. Llegó el maestro. Ay. Llegó con su maletín y le trayó en el escritorio y empezó a decirle las cosas más feas que usted puede imaginar a la clase entera. Y vino a darme la querella. Me decía el viejito, no voy a decir el nombre porque si digo Leoncio Peter, ustedes tal vez no lo conocen. Me dice, él le dio clase a Roberto Casar, a Moya Pons, toda esa gente. Bueno, tenía 35 años enseñando esa clase. Viene y me dice, ¿tú crees que es posible que esta partida de puntos suspensivos, que no sirven más que para puntos suspensivos, que lo único que saben hacer es puntos suspensivos? Tengan cuidado con los puntos suspensivos. Entonces me dice, ¿se quemaron? Digo, qué bueno. Dice, Digo, no. ¿Qué problema, maestro? Dice, solo 2 sacaron un 75 y eso está quemado. Digo, ¿y qué usted piensa hacer? ¿En serio? Ahorita Tres Patines haciendo su pregunta. ¿En serio? Y dice él, le voy a dar el examen otra vez. Tienen una semana para estudiar. El viernes va el examen otra vez. Entonces me mira y me dice, ven acá, ¿cuándo es que tú no puedes venir? Le dije, el viernes que yo no puedo venir. Pero tú puedes el miércoles. Sí, yo puedo el miércoles. ¡El miércoles! Una pregunta, mira. ¿Al que cree? Entonces le dije a papá Dios, Señor, yo quiero sacar un 100 en ese examen. Un 100. Llegó el examen y el Señor sacó un 100. Dijo Jesús, sin mí. Y Pablo dijo, todo lo puedo. La gloria es de quién. No la tome para usted. No salga con el pecho paradito, soy un duro, pero no es nada. Déjese de una gigante, baje el pecho. La gloria es de Dios. Llegó la 114, que era la siguiente asignatura. Llegó la fecha del examen final. Y dice el maestro, el examen es el viernes por la noche. En esta universidad todos los exámenes míos han sido viernes por la noche. ¿Cree? Mientras yo sea el director del departamento de historia, usted no va a tomar examen final conmigo. ¿Al que cree? ¿Usted lo cree? Mire lo que le dijo Jesús a una mujer. Y con esto voy a terminar. Esta noche hay una experiencia gloriosa para mí. Hay una historia pendiente.
San Marcos, San Juan capítulo 11. Está muy pendiente de las historias. Me encantan las historias. San Juan capítulo 11. Esta noche es una noche muy especial. Y hay una actividad esta noche que es un milagro que le pedí a Dios hace más de 5 años. Para mí esta es una noche, la noche de los milagros. Al que cree, y doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios. Hay otros milagros por los que le estoy pidiendo a Dios y espero que vengan muy pronto. Lázaro se enfermó. Le avisaron a Jesús y dijo que esa enfermedad no era para muerte. Eso está en el versículo número 4. Pero más adelante Lázaro se muere. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez, versículo 7. Y los discípulos le decimos que íbamos con él para morir en Judea. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos le dijeron, si Lázaro duerme, entonces sanará. Y le habló claramente, Lázaro ha muerto. Me alegro por ustedes, pero voy para despertarle. Jesús siempre habla de la muerte como de un sueño. No tengo tiempo para explicar los detalles. Los detalles son preciosos, pero no tengo tiempo para explicar los detalles. En el versículo número 14 dice claramente, Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llega a la villa, a Betania, y se encuentra con los familiares de Lázaro, dice el versículo número 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué cosa? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido, ¿a dónde dice? Al mundo. ¿Dónde le pusieron? Le preguntó Jesús. Ven y ve. Allí ven el incidente de María y pasa la misma cosa, pero llegaron a la tumba. Cuando vieron a Jesús llorar, dice el versículo, y Jesús lloró. Cuando ven a Jesús llorar, dicen, mira cuánto le amaba. Entonces la gente critica, bueno, si le amaba y si tiene tanto poder, ¿por qué lo dejó morir? Llegaron ante la tumba de Lázaro. Luego le explico por qué Jesús lloró en algún otro momento. Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. Jesús no lloró por Marta y María. Jesús no lloró por la circunstancia. ¿Por qué lloró Jesús? Es una interesante pregunta. Jesús lloró porque la misma gente que estaba en la casa de Marta y María, en la casa de Lázaro, la misma gente que le cuestionó de por qué no hizo nada con Lázaro, esa misma gente, después que Jesús resucitara a Lázaro, capítulo 12, se levantarían para querer matar a Jesús y a Lázaro también. Jesús lloró por la incredulidad de la gente y todavía me imagino que sigue llorando por la incredulidad de nosotros, porque viendo no vemos y oyendo no oyemos, ¿cierto? ¿O no oímos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces llegaron a la tumba y aquí viene el punto. Había una piedra que tapaba la tumba. Jesús le dice, quiten la piedra. Entonces Marta grita, Señor, ya tiene 4 días, ya hiede. ¿Por qué Jesús esperó 4 días para ir a resucitar a Lázaro? El folclore, es decir, la creencia vernácula, la creencia del pueblo, la filosofía del pueblo, las costumbres entre los judíos en ese tiempo estaba mezclada o minada fuertemente por creencias populares o creencias paganas. Escuchen, algunos decían que cuando una persona moría, el espíritu no se iba, sino que se quedaba rondando alrededor de la casa hasta el 3er día. Se quedaba rondando hasta que el cuerpo comenzaba a descomponerse.
Cuando el cuerpo se comenzaba a descomponer y los gusanos comenzaban a aparecer, entonces la leyenda, el folclore, la filosofía, la creencia pagana que estaba mezclada con la creencia de los judíos, entonces decía que cuando el espíritu veía el cuerpo ya hecho podrido, lleno de gusanos, entonces se iba. Y de Jesús esperó hasta el cuarto día, para que a nadie se le ocurriera que la resurrección de Lázaro no había sido un milagro de Dios. Al que cree, no olvides. Y entonces Jesús le dijo: no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Remuevan la piedra. Una pregunta le voy a hacer: si no quitan la piedra, ¿resucita Lázaro? ¿Saben por qué algunos de nosotros estamos todavía? No, esa no es la cosa que quiero decir. No. ¿Saben por qué algunos de los presentes todavía no han resucitado espiritualmente? Porque la piedra está ahí adelante. Quite la piedra. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Verdad que tenemos una piedra posiblemente de trabajo que no nos deja resucitar espiritualmente? ¿Sí o no? Sí. O el esposo o la esposa, o los hijos, o el negocio. Cada ser humano que no ha resucitado espiritualmente tiene una piedra delante que no lo deja resucitar. ¿Sí o no? Sí. Y años van y años vienen y se enreda cada día más. Quita la piedra, dice Jesús. Quita la piedra. Algunas personas no quieren quitar la piedra porque no quieren que vean la verdad de su vida. ¿Sí o no? Si quitan la piedra van a ver los gusanos que le corren por todas partes. ¿Han visto alguna vez una persona muerta de 4 días? ¿Quieren que se lo describa? 16 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía 16 años la niña. Murió en un accidente. Y según dicen, posiblemente no estaba muerta cuando la enterraron. Y cuando la sacaron para revisar, habían como 3 o 4 tipos de gusanos diferentes. Deben describirle por lo menos un tipo de gusano. Miren, habían unos gusanos grandes. Mejor no. No, porque eso es feo, decirle cómo los gusanos le caminaban por la cara, salían por el cuello. Eso es desastroso, y se le veían caminando por encima del pantalón. Y los tipos que estaban sacándola tenían unos guantes hasta aquí, y con una mano se estaban comiendo un sándwich y con la otra estaban... Usted no lo puede creer. Y todo olía a carne podrida, una cosa fea, feísima. Y Marta sabía que Lázaro estaba en esa condición. Ahora, ¿cuál es la condición en que está usted? ¿Qué tipo de gusanos tiene usted? Dejémonos de cuenta. No decíamos en estos días que si no estamos ungidos del Espíritu, hay otro espíritu que se nos mete dentro. ¿Sí o no? Sí. Y nos llevan a los vicios, nos llevan a los pecados, nos llevan a las cosas incorrectas. Perdonen, yo no vine aquí a pasarle la mano a nadie y decir las cosas como son. ¿Es cierto o no lo es? ¿Hay o no hay en esta noche personas aquí que deben entregarse al Señor Jesús y todavía están patinando? ¿Sí o no? Sí. Entonces hay una piedra delante. ¿Qué hay que hacer? Quita la piedra. ¿Cuál es tu piedra? Estaba haciendo un funeral, estaba peleando con esta dichosa piedra. Y una señora empezó a llorar. Y le gritaba: ¡quita la piedra! Y seguía gritando que quita la piedra, quita la piedra. ¿A qué no me dicen cuál es la piedra de esa mujer? La piedra posiblemente alguno de los presentes. El dinero. Tenía demasiado dinero. Tenía demasiado poder. Y pensaba que si se entregaba a Jesús, su vida iba a cambiar y muchas cosas iban a ocurrir. Y yo le hago una pregunta: ¿no se mueren los ricos también? ¿Sí o no? Y no se pierden los ricos también. Entonces los ricos tienen derecho a salvarse también. Quite la piedra. ¿Cuál es la piedra de su vida? Yo no sé. Una muchachita, su piedra era su belleza. ¿Y qué voy a hacer yo en una iglesia? Digo, cantar, orar y leer la Biblia también. Y predicar. Y hacer obra misionera. Y yo no me imagino en una iglesia. Digo, ¿te imaginas? En otro lugar. La gente es muy sincera, la gente tiene necesidad de salvarse, pero nosotros somos muy suavecitos, tenemos que decirle las cosas. ¿Merecen salvarse los jóvenes, sí o no? ¿Tienen piedra los jóvenes? Y cuando quitaron la piedra, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo resucitó, sí o no? Al que cree, termino con una pregunta. Y quiero que seas sincero contigo mismo. Digo, no. ¿Tienes una piedra? ¿Tienes una piedra? A ver cuán bravos son. Allá he trabajado mucho con mexicanos y se dice que los mexicanos son... Oh, ¿hay algún mexicano aquí?
No hay nadie mexicano aquí. Esto es lo más increíble de la vida. Tengo 5 años viajando por diferentes partes del mundo y donde quiera encuentro mexicanos. ¿Ustedes están seguros que aquí no hay ningún mexicano? ¿Eh? La mexicana está en México. Oye el lío aquí. La mexicana está en México. Esto tengo yo que decirlo en muchos lugares. Primer lugar que no encuentro mexicano. De verdad que nadie es mexicano aquí. Se dice que los mexicanos son machos y que comen mucho chile. Entonces cuando le predico le digo, ¿cómo lo quieren? ¿Con pique o sin pique? Atorméntale con pique, o sea, con chile, con picante. Así que perdonen, por aquí voy con un par de preguntitas con jalapeño. Molestan esta preguntita, pero son necesarias. Los haitianos dicen piqui piqui. ¿Saben lo que es piqui piqui? ¿No saben? En un ingenio, el ingenio Quisqueya, crecí allí. Cuando un haitiano venía al hospital para que lo atendieran, no le gustaba que le dieran pastillas. Había que meterle una jeringa, picarlo, aunque le metieran agua. Y un día estaba un tipo atendiendo y le hacía su pronóstico a la gente y venía y ¡cha! Y se iban felices. Y le decía a otro compañero, mira, que tiene manía de pullar gente. Y dice, porque todos estos haitianos que pasan por aquí, tú le inyectes lo que le estás inyectando de agua. Dice, mira, ven, ponte tú y tú verás. Ven. Y llega una señora. El tipo la atiende y le dice, le da su pastilla y ella se queda ahí sentada. Señora, ya está lista, ya se puede. Señora, mire que ya se puede ir, ya la atendí, hay que atenderla. Y le dice, ¿y qué es lo que usted quiere? Y dice ella, piqui, piqui. Y si usted no le inyectaba, olvides. Entonces el otro le dice, te lo dije. Dice, ¿por qué no hay que poner nada? Métele agua, pica. Si tú no la picas, lo voy a picar ahora. ¿Verdad que hay una piedra que no te deja crecer como Dios mandó? ¿Sí o no? ¿Verdad que mientras más tiempo pasa la piedra se pone más pesada? ¿Sí o no? ¿Verdad que la piedra de los compromisos nos compromete más con el mundo y las cosas de este mundo y nos separa más de Dios y el reino de los cielos? ¿Sí o no? Nos envuelve la vida. Me gritaba esa mujer, pastor, mis negocios. Digo, está bien, siga ahí. Cuando le haga el funeral, vamos a ver qué va a pasar con los negocios. Y se asustó. ¿Se mueren los ricos o no se mueren los ricos? Entonces ayudémosle ahora que se entreguen al Señor. Y le dije a uno, voy a hablar a Dios que fracase todos sus negocios. No decíamos anoche que Dios nos quiere salvar. ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto esta noche a ponerte en pie, reconociendo públicamente que tienes una piedra en tu vida que no te deja crecer como Dios quiere? Atrévete, ¿a qué no te pones en pie? Ponte en pie, diciéndole a todo el mundo aquí que hay una piedra en tu vida que no te deja crecer. Son bravos entonces, no son dominicanos. Si no hay piedra en tu vida, Dios te bendiga. Pero querido, quiero que sepas que las mías no son piedras, no son muros. Porque mira, cuánto no me gustaría a mí ver a cada uno de ustedes que no ha sido entregado al Señor, que no tiene su nombre en el libro de la vida, que no ha sido bautizado. Cuánto no me gustaría verlo entregarse al Señor y que cuando me vaya de aquí todos tengan derecho al reino de los cielos. Amén. No son piedras, son muros de piedra. Esta noche tenemos un lindo bautismo. Hay una persona que conocí y aprecié desde el primer día que le conocí. Mi papá era militar, murió cuando yo era un niño, pero siempre he tenido mucho respeto por los militares. Pero noté cómo este hombre vino a la iglesia y cómo le encantó la iglesia y cómo se fascinó al ver a su esposa y a sus hijos en la iglesia y cómo apoyó a su esposa y a sus hijos y cómo apoyaba a la iglesia y cómo él buscaba la manera de arreglar las cosas de forma que él pudiera venir, pudiera estar con ellos. Y el empeño, el interés que tenía en las cosas de la iglesia. Y los años fueron pasando y se mantuvo cerca de la iglesia. Y desde aquella vez le decía a Dios, Señor, le ruego que toque el corazón de Domingo. Cuando usted quiera, yo no tengo prisa. No importa que tenga que esperar años. Pero Señor, yo quiero ver el día cuando Domingo sea bautizado. Y doy gloria a Dios. Esta noche llegó el día. Llegó el día.
Mamá me llevó 17 años y 6 meses. Para ver a Domingo tuve que esperar 5 años. Y estoy dispuesto a esperar 20 por usted. No me importan los años que tengo que esperar. Mejor, si tengo que esperar muchos años, voy a vivir muchos años también. Una pregunta, sinceramente. ¿Reconoce usted esta noche que tiene que arreglar su vida con Dios? Y que en algún momento usted tendrá que ser bautizado para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Si usted no es miembro de nuestra iglesia, si usted fue miembro y por alguna razón se fue, y en esta noche reconoce que tendrá que hacerlo en algún momento, solo le pido que levante su mano derecha. Levante, alabado sea Dios. Levante su mano derecha y déjela arriba, porque nada más voy a hablar con ustedes. Levante su mano derecha. Todos los que reconocen que en algún momento tendrán que ser bautizados. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay otras manos. Allá veo otras manos. Allá veo otras manos. Allá veo otras manos. Aquí veo más manos. Aquí veo manos. Aquí veo la mano. Alabado sea Dios. ¿Quieren que hagamos una maldad? A mí me fascina hacer maldades. Oiga, ¿por qué no mandamos pasar aquí al frente a los que tengan de 30 años para abajo? Pues sí. ¿Verdad que la parte más difícil en la sociedad hoy en día son los jóvenes? ¿Verdad que son los que el diablo está bombardeando más? ¿Quieren ver un grupo de jóvenes buenos mozos aquí arriba de 30 años? ¿Lo hacemos pasar? ¿Están de acuerdo? Aquí hay 4 que son de menos de 20. De menos de 20 años en la iglesia, ya no, ya eso que la verdad. ¿Me permiten pasar a estos jovencitos al frente, por favor? Y orar con ellos de forma especial. Si usted no es bautizado y tiene de 30 años para abajo, venga conmigo al frente. Vamos a orar por todo lo que tiene menos de 30. Suban aquí arriba. Y yo me voy a quedar en un lado aquí para hacerme pasar por menos de 30 también. Adelante. Todos los que tienen 30 años o menos, que tienen que bautizarse en algún momento, vamos a pasar al frente. Hacer un coro aquí de jovencitos. O algunos dirán, mamá, me está discriminando. Adelante. Adelante. Déjenmela pasar. Gloria a Dios. Adelante. Usted no tiene 30. Adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad que es un asunto lindo esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo mejor me bajo. Adelante, adelante. Adelante. ¿Hay más de menos de 30? Déjenlo salir. Adelante. Alabado sea Dios. Oiga, pastor, y lo que tienen más de 30, ¿qué te va a hacer con lo de más de 30? Yo pedí que los que tuvieran menos de 30 subieran. ¿Pero le parece bien saber lo que tienen más de 30 ahora con ellos aquí abajo? Lo traemos también. Pero cuando yo me voy el domingo y tengo que hacer mi trabajo para que el Señor no me llame el problema. Yo dejé gente niña, pero ya se ve que son hombres ahora. Ay, Señor. Vengan los de 30 en adelante que están haciendo esa decisión. Vengan conmigo aquí al frente entonces. Adelante. Vengan sin ningún temor. Adelante. Alabado sea Dios. Me tiene que cuidar toda esta gente. Esta señora y su hija han venido cada noche. Cada noche. Me la tienen que cuidar. Adelante. Venga conmigo. Tiene 22 mi amiga. Venga. Adelante. Todos los que tienen más de 30, perdone que le estoy declarando la edad, pero no importa, adelante. Gloria a Dios. Adelante. Me faltan más gente, hermanos, que se levantaron, que ahora no quieren pasar al frente. ¿Qué pasó? Voy a tener que señalar con mi dedo entonces. Vengan, vénganse. Déjala salir, nena, déjala salir. Adelante. Adelante, mi amiga. Venga con nosotros para acá. Adelante. Muy bien, adelante. Perdone, pero yo me siento muy contento. Quiero decirle que son una de mis vacaciones más gozadas en la vida. Cada noche cuando me voy a acostar y hablo con el don, digo, Señor, esta noche estuviste maravilloso. Porque Él es que sabe lo que pasa con usted y Él es que le dice lo que le tiene que decir.
¿Hay alguien más que tiene que pasar al frente? Que reconoce que en algún momento tendrá que bautizarse para la gloria de Dios. ¿Hay alguien más? ¿A alguno le da vergüenza pasar al frente? Adelante. Cierre los ojos y venga con los ojos cerrados, no hay problema. ¿Hay alguien más? Pastores, que no hay espacio ahí al frente. ¿Alguna persona más? A tropezar, ¿verdad? Alabado sea Dios. ¿Cuántos felicitan a este Señor por hacer su decisión? Alabado sea el Señor. Dios lo bendiga. ¿Hay alguna persona más mayor de 30 años que quiera pasar al frente? ¿O menor de 30 que sabe que debe pasar? Hay algunos que ya pasaron en las noches anteriores. No hay problema, no hay problema. Eso está definido. ¿Debemos esperar por alguien más? ¿Dónde está la persona? Adelante. ¿Una persona más? Oh, ustedes saben que el sábado hay unas personas que hicieron su decisión y se van a bautizar el sábado. Hay unas sorpresas por ahí. Así que algunos están ahí tranquilos, no se han movido. Pero vamos a tener algunas sorpresas maravillosas para la gloria de Dios. ¿Esperamos por uno más? ¿O hacemos la oración ya? ¿Hay una persona más que quiere quitar la piedra y pasar al frente y decir, de hoy en adelante esa piedra se rompió? Que el Señor haga su voluntad en mi vida. ¿Hay una persona más para que oremos? Adelante. Sé que algunos están, que si paso, que si no paso, que si paso, que no paso. Oh, gloria a Dios. Andaba buscando estar en mi registradora, esa rubia, pero ya llegué. El problema de usted es que yo lo conozco a la mayoría. ¿Hay alguna persona más? Ok, manténgase donde usted está, porque yo sé que usted levantó la mano y le da vergüenza pasar al frente, pero de gloria a Dios que levantó la mano. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda experiencia de esta noche, de saber que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos, Señor, que al que cree, todo le es posible. Dios santo y eterno, Padre amado, permita que sus ángeles nos acompañen y su Espíritu nos dirija, su gracia nos asista. Ponemos en sus manos cada una de estas personas que han pasado al frente. En primer lugar, ponemos en sus manos a estos jovencitos de 30 años hacia abajo, que a pesar, Señor, de los pesares, a pesar de los desafíos de la vida, han decidido, Padre, prepararse para tener sus nombres en el libro de la vida. Dele su bendición, Señor. Únjalos con el Espíritu Santo. Cúbralos con su manto de justicia. Sosténgalo con su mano todopoderosa. Que nada ni nadie los aparte de usted. Y a estos amigos y amigas mayores de 30 años que han pasado al frente diciendo públicamente: rompe, Señor, la piedra que me separa de ti. Permita, Padre Santo, que su Espíritu more en ellos, devolviéndole la vida espiritual. Que desde hoy comiencen una linda y nueva experiencia de fe, y que el resultado sea salvación y vida eterna. Que muy pronto ellos también sean bautizados, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Gracias, Dios. Gracias por este lindo regalo de su presencia. Gracias por la compañía de sus ángeles. Y muchas gracias por la dirección de su Espíritu. Lo agradecemos, oh Dios, en el nombre santo de Jesús.